la profecía del juicio final. La profecía del juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta profecía y este último evento de todo el programa profético de Dios se llama el juicio del gran trono blanco. Con este evento termina, esto es muy importante para todos ustedes, los estudiantes de escatología o de profecía, el juicio del gran trono blanco, que también se llama el juicio final, porque es el último de los juicios que Dios va a llevar a cabo. Y en este juicio van a estar únicamente los no creyentes, los no salvos, todas aquellas millones de personas que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios estarán en este juicio. Y después de este juicio entramos al reino eterno de Dios. Este juicio va a ser después del reino milenial. Entonces les voy a dar un panorama rapidísimo para que nos podamos ubicar. Ahorita nos encontramos en este periodo de 2000 años que se llama también la época de la iglesia. Son 2000 años aproximadamente que están a punto ya de terminar. El próximo evento ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Somos sacados millones de personas desde Pentecostés hasta nuestros días del mundo. Porque en el arrebatamiento no se van a ir los santos antes de la cruz. O sea, de Adán hasta la cruz de Cristo son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento es del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Jesús venga por nosotros, solamente los que estamos en Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Síganme con mucho cuidado. Entonces, en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada o sacada del mundo, y después del arrebatamiento sigue un periodo de 7 años que se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 se profetizó que la última semana o los últimos 7 años Dios terminaría o culminaría su programa con Israel. Al terminar la tribulación o los 7 años de la gran tribulación, bajamos con Cristo a establecer el reino milenial de 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, que son casi se llaman las vacaciones del cristiano, es el juicio del gran trono blanco. Y en el gran trono blanco van a resucitar todos los espíritus que se encuentran en el Hades. ¿Qué es el Hades? La prisión interna en el centro de la tierra, donde se encuentran todas las almas, desde Adán hasta nuestros días, que no van a tener la salvación. Y van a resucitar, por eso dice, el Hades entregó sus muertos para presentarse y demostrarles Dios lo burlones que fueron. Porque ahorita existe un espíritu de burla, de comentarios tontos de gente que Dios es esto, que la religión es esto, gente ignorante, que no tiene ni siquiera idea ni la conciencia que el día de mañana vas a morir. Y que el día que tú te mueras, no importa cuánto te burles y cuánto desprecies las palabras de Jesucristo,
te enfrentarás al juicio final. Es como cuando Blaise Pascal, el gran físico matemático francés, cristiano, una eminencia todavía en la física, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal, ¿sabes una cosa? Para mí, después de la muerte, no existe nada. No hay ni infierno, ni cielo, ahí se acabó la existencia. Y Pascal le dijo, pues sabes una cosa, que yo opino lo contrario a ti. Un hombre llamado Jesucristo vino y murió en una cruz y resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesucristo transformó el imperio romano. Pero déjame decirte una cosa, le dice Pascal al ateo, ya sea que si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón y Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que pues de todas maneras, ¿verdad? Si no es cierto, no perdimos nada, pero si es verdad, entonces aquellos que se burlaron y que persiguieron y que despreciaron completamente el mensaje de Jesús, no tendrán oportunidad de arrepentirse por haber vivido vidas tan orgullosas, tan vanas, tan burlonas y tan despreciativas al mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, este juicio, como acabamos de mencionar, se llama el juicio del gran trono blanco y es el evento final antes de que entremos a la eternidad. Acabando este juicio, ya estuvimos 1000 años aquí en el mundo, viene el juicio, son lanzados al lago de fuego y de ahí entra Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que se llama la eternidad. Todavía en el milenio, o sea, en los 1000 años que vamos a tener aquí con Jesucristo en la tierra, va a haber pecado. Todavía en el milenio va a haber muerte. Dice Isaías 65 que el pecador de 100 años será maldecido. Y vamos a vivir 1000 años, que es el mismo periodo de tiempo que se nos dio antes del diluvio universal. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, que es la persona que más tiempo se le ha extendido la vida, pero Noé a los 500 años, ¿verdad?, comenzó a tener hijos. Entonces todo ese lapso de tiempo y de vida se detuvo después del diluvio por la maldad humana. Si con los 80 años que Dios nos da de vida, 70 años, miren nada más a dónde hemos llevado el mundo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Imagínense que se nos dieran 500 años, ya nos hubiéramos acabado desde hace muchos siglos. Entonces el hecho que Dios haya reducido el lapso de la vida humana fue un acto de la misericordia de Dios para poder perpetuar más la vida de los seres humanos. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, en este juicio, quiénes van a ser los participantes. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12, dice la Biblia que el apóstol Juan vio. ¿A quiénes vio? A los muertos, grandes y pequeños. Esto no se habla los que medían 1,90 de estatura y los que medían 1,50 de estatura. Aquí no tiene que ver la estatura. Grandes y pequeños se refiere a las clases sociales, reyes, príncipes de la realeza, los peroration, como decimos en México, ¿verdad? Y también los indígenas y las de las clases más bajas. Porque tanto los que están hasta arriba como los que están hasta abajo, muchos de ellos rechazaron a Jesús. Entonces Juan vio que estaban todos ellos, y vean ustedes lo que dice, de pie ante Dios. Entonces en este juicio vamos a ver que en primer lugar estarán todas aquellas personas que rechazaron el evangelio de Jesucristo. Si vemos rápidamente en Juan capítulo 5, versículo 25 en adelante, que Jesús dijo cuando estaba en el mundo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En este juicio estará aquel
que hace 2000 años murió en una cruz. En medio de dos ladrones, en medio de las burlas de la gente, en medio de las burlas de los griegos, de los filósofos, en medio de las burlas de los religiosos, en medio de todo ese cúmulo de personas que él había sanado, había librado de los demonios, y sin embargo esos que 8 días antes le dijeron: Hosana el que viene en el nombre del Hijo de David, en el domingo de Ramos, 8 días después le estaban poniendo clavos en las manos. Entonces Jesús se estará en este juicio, y entonces Él será, ¿verdad?, el testigo más grande en el universo de que las personas que van a ser llamadas a enfrentarse a este juicio no tendrán la oportunidad, porque están, dice la Biblia, de pie. Aquí ya nadie se va a hincar, aquí ya nadie tendrá la oportunidad de decirle: Señor, ten misericordia, perdóname, ahora sí, Jesucito lindo, mi dulce compañía en el Padre, ya no podrás sacar tu estapita de San Judas Tadeo tampoco, ni de San Cristóbal, no vas a poder invocar a la monja, ni al Papa, ni a Abraham, ni a nadie. Será demasiado tarde. En este juicio no hay gracia, en este juicio no hay misericordia, en este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época que vivimos la época de gracia, porque es la oportunidad que Dios nos da de venir a la cruz. No es cuando nosotros querramos, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. Esta es la tragedia del ser humano. Pues yo me voy a convertir cuando tenga 40 años. O después de que ya tenga los 5 millones que estoy tratando de tener en mi negocio, voy a ir a la iglesia. O tal vez cuando vaya en la ambulancia y ahí en la camilla le diga: Jesucito, perdóname de todos mis pecados. O cuando ya esté en el quirófano y antes de que me intervengan quirúrgicamente, le voy a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Es cuando Él te habla, como en estos tiempos que es la Biblia la que te está hablando a través del Espíritu Santo, es cuando tú debes de responder. Y cuando la Biblia te usa la palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento, y tú no lo haces y lo dejas para en la tarde, o lo dejas para mañana, o lo voy a pensar dentro de 4 o 5 días, la Biblia dice que el corazón se endurece. Y llega un momento en que estás tan endurecido en tu corazón que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida ni en tu alma. Y es completamente irregular que tú puedas pensar, o estás completamente equivocado que te puedes arrepentir. Cuando oigas su voz, no lo rechaces, no te endurezcas, porque el corazón se endurece muy fácilmente. En este juicio entonces van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él en la cruz ya pagó, ¿qué cosa? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos que pagar. Esto es por eso se llama la época de la gracia. El justo muere por los injustos. El santo muere por los pecadores. Y en esa cruz Dios quiere demostrarte que de tal manera te ama que a su hijo no lo perdonó. Casi 2000 años antes de la cruz había un hombre llamado Abraham, y llegó al monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, se oyó una voz que decía: ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me negaste entregarme a tu hijo. Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo muere por nosotros, podemos nosotros decir ahora veo, Señor, cuánto me amas, porque no negaste entregarme a tu hijo. Abraham y Isaac fueron salvados. Dios no salvó a su hijo Jesucristo. Le salvó la vida a Isaac, pero no se la salvó a su hijo Jesucristo, porque de tal manera Dios nos ha amado que Él entregó a su hijo en nuestro lugar, y nosotros por sus llagas hemos sido completamente sanados.
Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios lo declara justo. Se llama la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de la justificación viene la santificación, que es el proceso a través del cual estamos siendo librados del poder del pecado. Y después viene la santificación, donde seremos libres del poder del pecado cuando resucitemos. A ver si lo pueden apuntar. Justificación, santificación, glorificación. Son las 3 etapas de la salvación. Justificación, fuimos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1, el que está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esta es la justificación. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, declarada inocente en el tribunal cósmico de Dios. Mientras viene Cristo, estamos siendo librados porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Ahí está todavía dentro de nosotros el pecado, pero ya no tenemos la culpa cuando sigue el juicio de pagar por ellos. Estamos siendo ahorita santificados o siendo libres de ese poder que ahora descubrimos y la maldad que hay en nosotros a través de nuestra comunión diaria y de nuestro contacto con la palabra de Dios. Esta es la palabra que se llama santo. Sean santos. Cada día trata de decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. Y mientras más rechaces el pecado en tu vida, más fuerza espiritual tienes dentro de ti y más poder de resistir las tentaciones. Todos aquellos que, pues ya caí otra vez en la tentación de la pornografía, y ya caí en la tentación del adulterio, y ya me acosté con mi novia y con mi novio, y ya otra vez volví a prender el cigarro, y ya me estoy emborrachando otra vez. ¿Por qué esa gente dice, ya volví a caer? Simplemente ve la semana pasada, las 3 semanas anteriores, o el mes antes a que tú has caído, cómo estuvo tu relación con Dios. Dejamos de hacer contacto con la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ir a los estudios bíblicos, comenzamos a debilitarnos interiormente. Y cuando enfrentemos la tentación, no tenemos fuerza para poder decirle, no me acuesto contigo, no me emborracho, no tomo esa droga, etcétera, etcétera, porque no tenemos el poder espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, estamos siendo librados del poder del pecado y seremos libres hasta el tiempo de la resurrección. Ahora, esto es muy importante también. Cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar, y agarramos el becerrito o a la ternerita y ¿y qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues traía una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección. Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Y solamente los demonios y los ángeles a nuestro alrededor saben quiénes de nosotros somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios nos sella para que los mismos demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito cerca de sus alas, soy protegido de los demonios, porque los demonios saben quiénes
tienen al Espíritu Santo. Entonces, este sello nos guarda y nos protege del mal mientras nos mantengamos en comunión con el Hijo de Dios. Número 2, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra antigua vida es despertada, el foco que tenemos apagado con el cual nacimos, que es el Espíritu, se prende y comenzamos a venir a la Biblia y comienzo a entender la Biblia y algo de la Biblia me comienza a atraer, comienzo a tener hambre de la palabra de Dios porque he nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, somos bautizados con el Espíritu Santo. Durante muchos años se estuvo pululando por ahí o propagando que esto yo le considero una herejía, de que, a ver, pásenle aquí los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, la cristiandad no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo. Y si no formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes decirme a mí que recibo a Cristo como un niño cuando nace, pues nació sin páncreas? O le faltan los pulmones. No nacimos incompletos. Dicen Colosenses 2 que estamos completos en Él. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, pretérito. No nos falta nada más que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces no puede haber cristianos que les falta algo. Y lo más grave fue cuando se llegó a enseñar y tienes que hablar en lenguas para dar evidencia que tienes al Espíritu Santo. Eso ya se convirtió en una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los mormones hablan lenguas, los adventistas hablan lenguas, allí en las tribus de África hablan lenguas. Eso no es evidencia absolutamente de nada. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el fruto. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis, no por los dones que pueden ser falsificados. Entonces esto es muy importante para que no tomemos 2 o 3 eventos en el libro de los Hechos y armemos una doctrina que porque en el libro de los Hechos unos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo, sea un patrón en el cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se necesitaban evidencias físicas porque aún no podían los cristianos entender porque las epístolas no habían sido escritas. No había sido escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Tito, ni las de Pedro, etcétera, etcétera. Estaban completamente desarmados y desnudos. Entonces, cuando los apóstoles escriben las cartas, las escriben para explicarles las cosas de los hechos y explicarles las doctrinas que recibieron de Cristo, como el apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles reconocieran que él era realmente uno de ellos, o un apóstol, o como él se llama a sí mismo, el último de los apóstoles. Esto es muy importante, santos de Dios, porque la iglesia está llena de barbaridades. La iglesia está llena de doctrinas y tradiciones de hombres. Esta cosa de que el bautismo era algo que después de ese cristiano lo tienes que recibir, comenzó en los años 70 del siglo pasado. Hace 40 años, 50 años más o menos. Entonces así se van introduciendo cosas que se acaban aceptando como una verdad. Cuando la Biblia, regresamos a la Biblia y la Biblia nos vuelve otra vez a dar una reforma, una renovación de las cosas realmente como fueron escritas. Entonces, esta es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos no vamos a formar parte.
Ya fuimos sellados, bautizados, regenerados, y la unción la tenemos dentro de nosotros. Finalmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Como una vez me preguntaron en una entrevista por televisión, ¿usted por qué no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo creyera, no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan capítulo 2, 21 en adelante, que la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos o cristiano? Cristos, ungido. Anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Una persona pequeña, ungida. Una persona que no importa el color de su piel, lo alto, lo grande, la condición cultural, es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, puedes ser católico, evangélico, venir a vida nueva, bautizado, remojado, revolcado, como le quieras llamar, mormón, testigo de Jehová, ciencia cristiana. Ninguna iglesia nos hace cristianos. Nos hace cristianos el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo significa identificar, amalgar, hacer uno con otra persona. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga, nos funde, nos identifica, y en ese momento somos parte de su cuerpo, de sus huesos y de su carne, y Él es la cabeza. Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo, la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el momento de la conversión. No mañana ni horas después, en el momento que le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante, solo me hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos completos en Él. No hay cristianos que tengan algo y cristianos que no tengan algo. O somos completamente cristianos por la presencia del Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo, o no somos cristianos. Tan sencillo como es. Ahora, muy bien, pasemos en segundo lugar. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para este juicio? En primer lugar, purgar el pecado del universo. Cuando Jesús termine de juzgar al mundo en su trono blanco, de ahí en adelante, después del trono blanco, vean lo que dice Apocalipsis, el pasaje que tenemos estudiando en el versículo 11 y 2. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vean ustedes que es en el tiempo de este juicio cuando el cielo y el universo desaparecen para siempre. Los cielos y la nueva tierra no serán hasta después del milenio, después de este juicio. Es precisamente este juicio la culminación del programa profético de Dios. De ahí en adelante, después de este juicio, cielos y nueva tierra, donde ya no existe el pecado. Entonces, esta es la última cosa que hace Dios para purgar el pecado del universo. Y en este juicio estarán ahí todos los creyentes, todos los no creyentes, y verán el mundo que amaron, donde quisieron establecer sus propiedades, la fama, el éxito, la popularidad, ese mundo que pasa, que es vano, que es incierto, que es temporal, ese mundo donde ellos creían que podían triunfar, o donde pusieron toda su esperanza y toda su herencia, así, ¡puf!, desaparecerá con todo el universo alrededor. Por eso la Biblia nos manda en 1 Juan, versículo 2, 15 al 17, amados míos, no améis al mundo. ¿No se contradice con que de tal manera amó Dios al mundo? Vemos aparentes contradicciones en la Biblia. Fue una muy buena pregunta que me hicieron. Oiga, ¿por qué dicen Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo? Y 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16 también, el mundo os aborrecerá. Entonces tenemos que entender claramente que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas.
Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere a lo que Satanás le ofreció a Cristo. En Mateo capítulo 4, te ofrezco el mundo con su gloria, y la fama, y el poder, y el éxito, y el dinero, y todo. Tú no importa sobre quién pases, si quieres llegar a la cima y ser presidente o diputado, o tener una compañía, o ser el mejor deportista, o el mejor cantante. ¿Sabes una cosa? Que no te importe nada. Vende tu alma al diablo. Acepte el dinero que te estoy dando. El éxito y la popularidad que te voy a dar es lo que tú necesitas. Eso es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el mundo nos quiere ofrecer es lo que nos manda Cristo, que no amemos. No nos vayamos con la finta. El mundo es como un espejismo que nos promete esto. Sin embargo, cuando es como un regalo, hace mucho oí ese ejemplo, es como un regalo envuelto con muchos moños, y de repente abro el regalo, qué bonito regalo, y le quito los moños y descubro que está vacío. No hay nada ahí. Así es el pecado. Participas del pecado, pruebas del pecado, y cuando lo experimentas el pecado, te das cuenta que no hay nada que te haya podido llenar. Sigues más frustrado, más amargado, más desilusionado, porque ese vacío solo lo puede llenar el Hijo de Dios. La mujer samaritana, la chulis, llevaba 5 maridos. Juan capítulo 4. ¿Y qué estaba buscando esta mujer? No ha cambiado la cultura, lo que en el siglo XXI siguen buscando artistas y no artistas, etcétera. Miss México, Miss Guerrero, Miss Universo, la señora de por acá, la señora de Polanco, la señora de Tlalnepantla, la señora de La Lerma, la señora de Metepec, la señora de Toluca. Miles de mujeres están buscando y miles de hombres también. ¿Qué cosa? Pues Sancho Panza, tienes panza de Sancho Panza, ya no me satisface, voy a buscar otro hombre. Y voy a buscar otro hombre. Voy a buscar a alguien que me haga feliz. Pues esta señora ya tiene cara de Tonina Jackson, ¿verdad? Pues la voy a cambiar ya. Y voy a buscar a alguien más bonita. Y así hay personas, un divorcio, 2, 3, 4, 5, 6. Esta mujer llevaba 5 divorcios. ¿Por qué? Dice la Biblia que era una mujer inmoral. Era una mujer que quería encontrar en los hombres, a descubrir un hombre que le hiciera feliz. Y Jesús le dijo, puedes seguir con esa misma trayectoria. Casarte con el 6, con el 7, con el 8, y vas a llegar a donde llegó la gran artista de cine de Hollywood, Elizabeth Taylor, que rompió el récord con 9 mariditos, la chulis. 9 maridos, uno tras otro, tras otro. Era tan bonita y tan preciosa esa artista que a ningún hombre con el cual se casó creyó que lo merecía. No, yo merezco mejor otro príncipe, yo merezco un rey, yo merezco estas cosas. Sé con artistas, con escritores, etcétera, etcétera. Y murió, ¿verdad?, en la soledad con otra gran artista, Marilyn Monroe. Otra artista de Hollywood también, ¿verdad? Buscando en la fama y todo, la encuentran en su cama, suicidada por una sobredosis de drogas. Y así podríamos continuar de tanta gente que cree que en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en el dinero, en el éxito, en la fama, en la popularidad, se encuentra el propósito y la razón por la cual Dios nos creó al mundo. Todas estas cosas le dijo Dios a la mujer samaritana: de esa agua vuelve a beber y volverás a tener sed. Mas el agua que yo te ofrezco será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Solo Jesús, lo que Él nos ofrece, verdaderamente nos va a satisfacer y nos va a llenar. Mientras tú no estás a Jesús, estás abriendo pozos con agua podrida, con agua echada a perder. Del pozo que tú quieras sacar el agua, nunca va a satisfacer lo que solo Jesús nos puede dar. En segundo lugar, este juicio no solamente es para purgar el pecado y desaparecer el universo y el mundo y la creación del todo, sino también para vindicar, en segundo lugar, la justicia de Dios. Puesto que los juicios de Dios jamás son arbitrarios ni injustos, las personas que están en este juicio, vean ustedes el versículo 12 de Apocalipsis 20, serán juzgadas por las cosas que estaban escritas según sus obras. Qué interesante
es esta declaración. Qué paradójico. No somos salvados por las obras, ¿de acuerdo? Dice Efesios 2, 6 y 7, y 8 y 9, que no fuimos salvados por las obras, sino por la fe. Y es un don de Dios. Pero cuando tú te mueras, tus obras que no te salvaron serán usadas para juzgarte. Qué irónico. Mientras somos salvados no son por las obras, pero cuando mueras, las mismas obras que no te pudieron salvar serán usadas para tu juicio final. Y entonces todo lo que hiciste, y ahí podrá, ¿verdad?, llegar una persona y decirle: oiga, oye, Jesucito lindo, pero fui bueno con mi esposa de vez en cuando, y en Navidad le regalé dulce a los niños. Y entonces Jesús le va a decir lo que le dice el juez a un asesino: a ver, pitirijas, pásale para adelante, tiene 50 años de prisión. Y le contesta el pitirijas al juez: oiga, señor juez, pero también soy buen esposo y le di dulce a los niños y construí 3 asilos. Y el juez le contesta: pitirijas, pero no estás siendo juzgado por eso, estás siendo juzgado por el crimen que cometiste. Las buenas obras que tú hiciste no te son tomadas en cuenta. Estás siendo juzgado no por lo que hiciste bueno, sino por lo que dejaste hacer al matar a una persona. Entonces nadie podrá en aquel tiempo con Dios decirle: es que hice un convento para las monjitas, acuérdate de eso, Jesús. Allá en Coyoacán tuve un convento para las monjitas y me vestí de Santa Claus en diciembre para regalarles a los niños. No vas a ser juzgado por eso, vas a ser juzgado por los pecados que van a estar en el libro de las obras escritas desde que tú naciste. Y no habrá nada, absolutamente ningún abogado, por más dinero que hubieras tenido, que te pueda absolver. Y en tercer lugar, esto es lo más importante, este juicio tendrá como propósito determinar el castigo de cada quien. No crean que todos van a irse, ¿verdad?, al infierno, y todos van a purgar el mismo castigo y el mismo dolor y las mismas torturas y los mismos sufrimientos, de ninguna manera. Veamos en Mateo capítulo 11. ¿De qué forma no es verdad que todos en el infierno o en el lago de fuego van a sufrir igual? De ninguna manera. Hay muchísimas evidencias, como lo vamos a leer, que las personas serán juzgadas en base al conocimiento que tenían y a las oportunidades que tuvieron mientras estaban vivos para arrepentirse y recibir a Cristo. Antes de leer Mateo 11, por ejemplo, ¿qué de las personas musulmanes o hindúes? Y esta pregunta siempre me la han hecho en los debates. ¿Qué de las personas, oiga, que nunca oyeron hablar de Cristo? Mi tío fue hindú, mi tío fue budista, mi tío fue por allá en una isla, y hay millones de personas, y esto es una realidad, no lo podemos negar. Todavía hay millones de personas en el mundo que nunca han oído hablar de Cristo. ¿Cómo las va a juzgar Dios? Es una muy buena pregunta, y la Biblia nos da la respuesta. Pero lo vamos a ver después en Romanos 2. Veamos ahorita aquí en Mateo 11 y ahorita contestamos esa pregunta. Versículo 20. Mateo 11, versículo 20. Entonces, habla de Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vean, ciudades donde vieron milagros y no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto, les digo que ¿cuándo es ese día del juicio? El que estamos estudiando del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En el día del juicio será, ¿qué cosa? Más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Jesús les dice a 2 ciudades, Tiro y Sidón serán castigadas menos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Tiro y Sidón no hice los milagros que hice con ustedes.
Mientras más milagros veas y mientras más oigas y más te endurezcas, más grande será tu castigo. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que otra vez, ¿cuándo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es increíble lo que Jesús declara en este pasaje. Los sodomitas, que eran homosexuales, recibirán mucho menos castigo que los habitantes de Capernaum. ¿Por qué? Porque los sodomitas nunca vieron a Jesús. En Sodoma no había Biblia, en Sodoma no había predicadores, pero en Capernaum vieron al Hijo de Dios predicar la palabra de Dios y hacer milagros, y con todo y esto lo rechazaron. Entonces, Dios es un Dios justo, no puede castigar a aquel a quien le haya dado más evidencias de la existencia de Dios, de aquellos que nunca han tenido la evidencia de que Dios existe, más que desde luego en el universo. Y vamos a ver la respuesta que nos quedó pendiente de qué será de todas aquellas personas que realmente nunca conocieron a Dios. A esas personas, lo voy a contar ahorita, vean Romanos capítulo 2, vamos para allá. Esas personas yo siempre les digo, mira, no te preocupes por Chencho y por Chencha y por Pancho y por Pancha. ¿Y qué de mi mamá? ¿Y qué de mi papá que era católico? ¿Y qué de mi abuelita que nunca yo? ¿Se van a ir al infierno? ¿Sabes una cosa? Preocúpate por ti. Preocúpate por tu condición, no te preocupes por los demás. Dios es un Dios justo y sabio. Él no va a juzgar ni a castigar a nadie que no lo merezca. Preocupémonos por la condición de nosotros. En Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo, de una forma magistral, describe claramente esta incógnita que existe y que la Biblia nos revela. Versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean lo que acaba Pablo de explicarnos. Nada más hay dos tipos de personas que han nacido en este mundo. Los que hemos tenido el privilegio, y acordémonos que después del privilegio vienen las responsabilidades, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de haber tenido padres cristianos, o ustedes que tienen padres cristianos, o todos los que han asistido a las iglesias cristianas en el mundo entero y han oído la palabra de Dios. Por todo lo que has oído vas a ser juzgado. Por todo lo que tú has oído vas a ser juzgado. Y hay otras personas que no tienen Biblia, que nunca se les predicó. Estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír lo que tú y yo hemos escuchado, es lógico que si Dios es justo, va a juzgar al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, a nosotros que vivimos bajo la ley de Dios y conocimos la ley de Dios y conocimos el evangelio de su gracia, nos va a pedir 50 veces más que las personas que jamás oyeron de Dios ni de Cristo. Muy bien, ¿qué parámetro va a usar Dios con estas personas
que nunca tuvieron Biblia ni oyeron de Cristo, sus conciencias. ¿Qué es la conciencia? Con dentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interno que los aztecas, los chichimecas, los náhuatls, los aucas en el Ecuador y las tribus que tú me quieras mencionar en el mundo entero, por más salvajes desde que comenzó la humanidad y por más alejados de cualquier civilización, todos los seres humanos sabemos que matar es mal. En cualquier tribu de salvajes sabemos que una muchacha no se la robas a la otra familia, ni violas a una muchacha sin que te cueste, como las tribus en Estados Unidos mataban a los que se llevaban a las muchachas, y nunca las tribus africanas entregan a sus hijas que no son vírgenes al matrimonio. Ni tampoco ningún jefe de ninguna tribu se mete con la esposa del otro jefe de la tribu. Algo hay en la conciencia que tenemos ya los seres humanos desde que nacimos, porque no somos yeguas ni caballos no capados, ni caballos que relinchan por las mujeres como los caballos lo hacen cuando entran en su celo. Tenemos un control, somos agentes morales, no somos animales y vamos a ser juzgados. Si nunca oí la Biblia, pues Dios me va a juzgar cómo respondí a esa conciencia. Ahora, ¿cómo respondió a esa conciencia? Es un secreto. Porque nadie podrá saber si tu abuelita tenía por ahí su rabo verde, o si tu abuelito, que fue el jefe de la iglesia y ante el mundo un héroe y un cantante y un grande escritor y un grande político, y a su entierro fueron 10,000 personas, o ese artista fueron 10,000 personas y lo veneraron en Bellas Artes. Nadie sabe en la intimidad quién era esa persona más que Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar. Por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos emitir un juicio condenatorio o un juicio de liberación. No, esa persona debe estar en el cielo porque le regaló todo a los niños pobres y sus canciones eran todas las canciones de Navidad. No podemos tener ese concepto. Por eso dice: los secretos. Todos tienen un closet donde tienen colgado un esqueleto. Y la vida privada de las personas, si es hecha pública, la mayor parte de los seres humanos nos avergonzaríamos de ver nuestra vida privada. Pero cuando venimos a Cristo, ya no puede existir esa vida privada. Ya no puede ser uno en tu casa y otro con tus amigos y otro en la intimidad. Sí, mi amor, te quiero con cuernos de oro y hago así cada vez que te veo. Y tienes un amante y robas y extorsionas y traficas, etcétera, etcétera, porque tienes 2, 3 clases de vida, y esas son las que solo Dios conoce. Por esas vidas escondidas serán juzgados las personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Entonces cada quien va a tener el castigo que merece según su conciencia si nunca hablaron de Cristo. Ahora vean también en Marcos capítulo 12, en penúltimo lugar, Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, estas verdades que Jesucristo continúa confirmándolas. Dice Marcos 12, 38 al 40, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, o sea, de los religiosos, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio, mayor condenación. Todos aquellos que se autonombraron líderes religiosos, no importa de qué religión haya sido, y que se hayan autonombrado, puesto para dirigir a las personas, y hayan explotado a sus semejantes, y se hayan aprovechado de sus semejantes, lo mismo que políticos que toman un puesto político. ¿Para qué?
para ayudar al pueblo, para sacar al pueblo, para levantar esa ciudad, para mejorar esa ciudad, para levantar esa república, para esa nación. Y al contrario de esto, exploten y roben y se apropien de aquello que es del pueblo, recibirán mayor condenación. Más grande será su juicio por el grande privilegio que Dios les permitió tener al sentarse como jueces, diputados, líderes religiosos, dictadores, presidentes de naciones. Esas personas van a ser las más grandes condenadas. Entonces nos damos cuenta que en este juicio, vamos a ver tus obras. Te puse de presidente, cantante, te di dinero. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la belleza que te di? ¿Qué hiciste con los dones musicales que te di? Todo saldrá a la luz. Lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Todas las obras serán juzgadas por aquel que conoce las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. No habrá nadie que se escape, ni Dios no podrá juzgar a nadie que no lo merezca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque eres un Dios justo, que nos diste a tu Hijo. Nadie podrá en ese día declararse inocente, porque tú declararás ante la presencia de tus santos ángeles, de tus querubines y de la misma iglesia que somos nosotros, que dice 1 Corintios 6 que vamos a ser testigos en ese juicio como un gran jurado. Nadie podrá en ese momento llamarle a Dios injusto. Él pagará a cada quien según las obras, pensamientos que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y el mar entregará a todos los muertos que murieron en el mar. Todos los que están en las tumbas saldrán, los que se hallen en el Hades, y serán juzgados según sus obras. Y esta es la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, es que hubo una primera muerte. La primera muerte es la física, la segunda muerte, la muerte eterna, la eterna separación del Creador de los cielos y la tierra. Y Dios en esta mañana te habla y te invita a que vengas a la cruz, a que le abras tu corazón a Jesús, a que encuentres en Él la satisfacción que tu alma ha estado buscando en tantas cosas que no son Él. Seguirás igual de vacío, de frustrada, de desilusionado, porque de esa agua, cada vez que tú vuelvas a beber, te volverá a dar sed. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta mañana para abrirle mi corazón a Jesús. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Ir en el camino en el que tú estás ahorita, descubrir que tu camino es un camino equivocado, que ya no puedes seguir caminando por ese camino y darte una vuelta de 180 grados e irte en dirección a Dios, regresar a tu Creador. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuélvete a Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Vuélvete a Dios. Date la media vuelta en tu vida y ven a Él. Abrázalo en esa cruz, porque con esa sangre que Él derramó, tus pecados y mis pecados son perdonados. Y dile con todo tu corazón, si lo quieres invitar en este momento a tu vida: te pido, Señor, perdón por mis pecados. Me doy la media vuelta de mi vida. Ya no quiero seguir caminando en el camino en el que me encuentro. Reconozco que soy pecador, pecadora, y que si tú no entras a mi vida y me das el poder de dejar el pecado, yo no lo podría hacer. Por eso vengo a ti, Jesús, para pedirte tu poder, tu perdón, para que tú me puedas, Señor, hacer la persona que tú quieres que yo sea. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias
por tu muerte en mi lugar en esa cruz. Amén. Amén y amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué linda es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Qué bueno, qué buena enseñanza del pastor Armando Alducín. La verdad que me encanta. Es todo lo que enseña. La verdad que es de una sabiduría increíble. Quiero que me pongáis en el chat de dónde nos estáis viendo en este directo, de qué ciudad, de qué país, si nos estás viendo de Venezuela, de Chile, no sé si hay algún chileno por aquí, algún español o Argentina o Colombia, no sé de dónde nos estás viendo, pero pon en el chat la ciudad, el país donde estás viendo. Si tienes alguna pregunta también coméntala. Y me encanta sobre todo cómo lleva la predicación de el fin de los tiempos, o por ejemplo esta que es la profecía del juicio final, que es un tema complicado, y lo lleva siempre al arrepentimiento, lo lleva siempre a hacer un llamado y una oración por aquellos que no conocen a Jesús. A mí eso me encanta porque no lo predica de una forma para dar temor, sino lo hace de una forma muy informativa, muy didáctica, y luego siempre lo enfoca en esa línea, ¿no? Me encanta mucho. Me gustaría escuchar ahora a otra persona que considero un maestro, al pastor José Manuel Sierra. A ver si lo podemos escuchar ahora acerca también de la resurrección de los muertos, porque no he encontrado ninguna del juicio final, pero creo que esta es la única que puede un poquito parecerse a la del final de los tiempos. A ver, lo vamos a escuchar, voy a leer un poquito el chat. A ver, Modic, saludos hermanos. Blanca Liz, atenta a la enseñanza. Dios bendiga al pastor Alducín. Israim, bendiciones pastor Alducín. Nonita dice, hola Eliezer, sería una bendición pudieras entrevistar al pastor Alducín. Creo que eso en algún momento se dará, no sé cuándo, en algún momento espero que se dé. Dice, la del pastor Sierra estuvo maravillosa, que se repita. Bueno, el pastor Sierra está por mi ciudad ahora. Creo que el jueves lo voy a ver al pastor Sierra, pero creo que en esta ocasión no tiene tiempo, porque tiene un congreso, está muy ocupado, tampoco he querido insistir, él está súper ocupado, pero en algún momento espero que se vuelva a dar, porque sé que hay muchas personas que le ha gustado esa entrevista. Nilda dice, Dios lo bendiga, pastor Armando Lucín. Yo no soy el pastor Armando Lucín, lo quiero dejar bien claro. Yo solamente pedí autorización, me dieron autorización para reaccionar, para ver sus vídeos en directo. Eso es lo que hago. Yo no estoy aquí para ni criticarlo ni usurpar su identidad. Yo no soy el pastor Alducín. En el link de la descripción podéis ver todas las enseñanzas que tiene el pastor Alducín, que son muy recomendables, sobre el fin de los tiempos y muchos otros temas. Él habla de muchos otros temas. Y Alejandra Daza dice Colombia. Silvia María dice de Argentina. Gladys Galeano, colombiana en Nueva York. Colombiana en Nueva York. ¿Cuántos colombianos hay en Estados Unidos? Hay un montón, ¿eh? Gerardo Santa Fe, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Mariluz desde Perú. Modig, saludos desde Argentina. María del Valle Pizarro, soy de Argentina. Julia Hernández Mendoza, buenas noches, bendiciones. Nonita, amén. Quiero que pongáis también, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, vamos a ver el vídeo ahora. Y luego también quería deciros una cosita también. Que no se me olvide. Vamos a ver ahora esta enseñanza del pastor Sierra sobre la resurrección de los muertos. También habla de el juicio y demás, la primera, segunda venida. No me acuerdo, iba a decir algo y no me acuerdo. Sí, darle me gusta al directo, darle me gusta y comentar. Si le dais me gusta y comentáis,
el vídeo, pues evidentemente lo verán más personas, o no, a veces no, pero bueno, todo ayuda para que la palabra pues se extienda. Aquí vamos a ver este directo. Y además me gusta mucho hablar de los acontecimientos finales, porque nosotros ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales. Somos los cristianos más cerca ¿Se escucha ninguna bien? generación del retorno inminente del Señor Jesús. El primer nacimiento, Ponerme en el chat si se escucha la bien. primera vez que nació el Señor Jesucristo en su primera venida, muy poca gente se dio cuenta. Muy poca gente. Solamente los que estaban allí cerca de Betlehem o Belén, la casa del pan. Pero en su segunda venida, antes de que Él venga, habrá muchas señales que tenemos que conocer cuáles son. Porque según la generación, así serán las señales. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel hace 2000 años, ustedes son una generación perversa y maligna. Y la única señal que veréis será la señal del profeta Jonás. Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo también, el Hijo del Hombre, estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta señal la van a ver ustedes, pero nosotros no vimos esa señal. Porque estamos en otra generación. Estamos en otros tiempos. ¿Cuál fue la señal de la generación de Noé? El diluvio. Pero nosotros ya no vivimos en el tiempo del diluvio. ¿Cuáles son las señales según el tiempo en el que vivimos y según el lugar en el que vivimos? Porque no van a ser las mismas señales para ustedes de Norteamérica que para nosotros en Europa. Cuidado. Y es muy importante saber qué señales voy a ver en mi país. Ojo a eso. Qué señales voy a ver en mi generación y cómo puedo prepararme para poder discernir y comportarme en consonancia con dichas señales. Entonces vamos a empezar con la primera lectura de hoy, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Si han traído su Biblia, si no, no pasa nada. Voy a leer a partir del versículo 1 en adelante. Jeremías, ¿me das un poquito de agua? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahí está. A partir del verso 1, gracias. ¿Tienen el texto? Vamos a ir poco a poco, porque esto es, como yo digo, como los eslabones de una cadena. Un versículo nos lleva al siguiente y el siguiente al siguiente, y así vamos a recuperar toda la información para poder llegar a conclusiones correctas en esta mañana, ¿ok? Versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El lugar donde menos tiempo estuvo el apóstol Pablo fue en esta ciudad llamada Tesalónica. Solamente estuvo 3 semanas. 3 semanas y se fue. Abrió la iglesia, tuvo que marcharse debido a una tremenda persecución que se había iniciado. El lugar donde más tiempo estuvo fue en Éfeso, 2 años. En Corinto 1 año y en Tesalónica 3 semanas. Y fíjense el nivel, la profundidad de enseñanza con tan solo 3 semanas de convertidos. Les habla del anticristo, les habla de su manifestación, les habla de los milagros, de los prodigios y señales mentirosos que este personaje terrible hará. Les habla acerca de qué es lo que está impidiendo la manifestación del anticristo. Les habla de las resurrecciones, de la primera, de la segunda, de los tiempos, etcétera, etcétera. Con tan solo 3 semanas de convertidos. Y siempre me he preguntado cómo es posible que hay personas que llevan años y toda la vida en las iglesias. Incluso se jactan de ser predicadores o pastores y no saben discernir los tiempos ni las ocasiones. Y dicen, uy, ese libro es muy difícil, hermano, yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado para dar esas clases o esas enseñanzas. Cuando yo creo que hoy en día más que nunca se tiene que hablar a las iglesias del libro del Apocalipsis y de las profecías y de lo que está próximo a acontecer en el mundo, que nos va a afectar en gran medida a muchos de nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, lo que Pablo hace en este pasaje tan interesante que hemos leído es dar una cronología de los tiempos. La Biblia, sabéis que no está en orden cronológico. El primer libro no debería de haber sido el libro del Génesis en cuanto a antigüedad, sino tal vez el libro de Job. Porque el orden de la Biblia o en la cronología de la Biblia no está en orden. Y por eso uno tiene que saber qué es primero, qué es después, qué es tercero, qué es último, qué es cuarto, qué es quinto. Pero en este caso jugamos con la gran ventaja de tener una información exacta en orden cronológico, tal y como se va a ir desarrollando. Y eso es una ventaja tremenda. Porque así no tenemos que inventarnos nada, sino simplemente ir paso a paso, texto a texto, viendo qué viene primero, qué viene segundo, qué es lo que permite que el texto 3 se cumpla, etcétera, etcétera. Hay 2 palabras en griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, salvo algunas partes en arameo del libro de Daniel. En el idioma griego hay 2 palabras para hacer referencia a la venida de Jesús, del Mesías. Una es la palabra parousia y otra es la palabra epifanía. Las 2 hacen referencia a venidas, pero la primera palabra para la primera venida del Señor es la palabra epifanía. Cuando Jesús nació y vino por primera vez, eso es epifanía. Pero Pablo no está hablando de su primera venida. Pablo está hablando de una segunda venida, de una segunda aparición física, tangible, palpable del mismo Señor Jesucristo. Y entonces emplea otro término. Para no confundirlo con la primera venida, emplea la palabra parousia. Y así te queda bien claro, o te debería de quedar bien claro, que cuando Pablo dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se está refiriendo, repito, no a la primera venida naciendo en Belén de Judea, sino a la segunda venida del Mesías. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, si nunca hubieran llegado a nuestras manos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, etcétera, solamente estudiando, solamente leyendo el Antiguo Testamento, sabríamos perfectamente que el Mesías vendría 2 veces. Una primera vez como siervo sufriente, como cordero al matadero,
y una segunda vez como rey triunfante y glorioso como el león de la tribu de Judá. Hay más información para la materia de la escatología en el Antiguo Testamento para estudiar la segunda venida de Cristo que en la primera. El Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel y Ezequiel. Leyendo y estudiando esos libros, llegas a la conclusión perfectamente de que el Mesías vendría en 2 ocasiones. Ya la primera se cumplió, amén, hermanos. Ya eso forma parte de la historia, pero queda la segunda venida. Para la primera venida teníamos, digamos, muchos datos, incluso hasta fechas. ¿Se acuerdan cuando el hermano preguntó el otro día, hermano, esto de la profecía de Daniel capítulo 9? Le dije, bueno, ahí está. Ahí están las preposiciones de hasta. Le dice el Señor en el capítulo 9 al profeta Daniel estando en Babilonia, cautivo. Quiero que sepas y entiendas, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y le da una fecha, 483 años o 69 semanas de años, como les expliqué el otro día. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente el tiempo de la aparición de aquel astro en el universo. Y dicho sea de paso, las estrellas hasta el día de hoy tienen nombre hebreo. Y hubo un tiempo en la historia en el que el hombre podía interpretar algunas, no todas, pero algunas profecías de la Biblia, traduciendo el significado de las palabras o de los nombres de las estrellas en hebreo. Por eso aquellos magos, aquellos astrólogos, aquellas personas que observaban las constelaciones, el movimiento de los astros, ellos sabían que ya había nacido el rey de Israel, porque su estrella la vimos en Oriente, y del Oriente vinieron caminando durante meses probablemente para ir a visitar al lugar exacto donde había nacido el Señor Jesucristo, que era el rey de los judíos. Es decir, había señales proféticas, mucha información para saber más o menos el tiempo de su venida. En el Antiguo Testamento hay 4 reinos fundamentales que se mencionan. Tenemos el imperio babilónico, el imperio de los medos persa, tenemos el imperio griego y tenemos mención o referencia al imperio romano. No se habla de los chinos, no se habla de cualquier otra civilización, pero fundamentalmente la historia bíblica pasa por estos 4 imperios. El babilónico, que lo vemos en el Antiguo Testamento. El medo persa, los persas eran los iraníes y los medos son los kurdos, los que todavía después de tantos siglos, los kurdos siguen pidiendo a Turquía y a otras naciones de la tierra que les den un trozo de tierra. Los kurdos son los antiguos medos de la Biblia. Y los persas son los iraníes, los que tienen su territorio. Pero luego la Biblia nos habla del imperio griego, incluso haciendo referencia a Alejandro Magno. Pero no aparece en el Antiguo Testamento nada del imperio griego. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos con otro imperio, que es el imperio de los romanos. De los Césares de Roma, nos encontramos a Poncio Pilato, nos encontramos a los centuriones romanos. Nos encontramos a ese imperio que ya ha invadido prácticamente el mundo conocido. Toda Europa era de los romanos, toda, desde Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, toda Europa era de los romanos. Todo el Medio Oriente, Siria, Israel, Jordania, Egipto, todo el norte de África, Libia, ¿verdad? Todos esos lugares era del antiguo imperio romano. Al final de España hay un pueblo pequeño que se llama Finis Terre, que significa en castellano, viene del latín, el fin de la tierra. Ahí terminaba el mundo, no había más, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el imperio griego? Porque se menciona en el Antiguo Testamento, pero no aparece en las páginas. Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica, en la ciudad de Trento, en Italia, en el siglo XVI, hicieron un concilio y allí decidió el Papa de turno meterle 7 libros más a la Biblia. No es que nuestra Biblia tenga 7 libros menos, no, es al revés. Ellos en el siglo XVI
le metieron 7 libros más al Antiguo Testamento que nunca habían pertenecido. Esos libros son Judith, Sabiduría, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y esos libros de Macabeos son muy interesantes, porque los Macabeos, que viene de la palabra Macab, que significa martillo, era una familia de judíos que se rebelaron en contra de los griegos y querían volver a abrir las puertas del templo de Jerusalén, ¿verdad?, para volver a alabar y adorar a nuestro Dios. Pero ese imperio no aparece en el Antiguo Testamento. Pero es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de historia que no se cuentan. Hay un silencio. Y el imperio griego como que pasó, no está registrado en las páginas de la Biblia, sino que ya pasamos automáticamente al cuarto imperio, que son los romanos. Cuando Alejandro Magno murió, que era el rey principal, el macedonio principal, él no dejó descendencia, no dejó hijos. Y entonces 4 de sus generales principales se repartieron el mundo dominado y controlado por él. El nombre de los generales era Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silimaco. Ellos repartieron el mundo entre ellos y los seleucidas se fueron a Israel. Y allí entonces el templo lo convirtieron en un gimnasio y en un templo pagano. Y Antíoco Epifanes cogió un cerdo, lo sacrificó, derramó la sangre en el lugar santísimo y levantó una estatua para adorar a los dioses griegos como los dioses únicos y verdaderos. Y vemos que cada imperio se comportó con el pueblo de Israel, en aquel momento el único pueblo de Dios que había, de una forma diferente, y en ellos vemos las estrategias y cómo el diablo va atacando a la iglesia y al pueblo de Dios y a los hijos de Dios de formas diferentes. Unos los destruían, otros decían, no lo destruya, vamos a modificarlo, vamos a meter nuestros dioses, y así sucesivamente las distintas estrategias. Y por eso dice el Señor en Mateo capítulo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis, el que lee entienda. ¿Qué es la profanación? ¿Qué es la abominación desoladora? Es la profanación del lugar santísimo. Claro, alguno en esta sala, en esta tarde, o ahí en internet que nos están siguiendo, puede decir, pero hermano, no hay templo, los judíos no tienen templo en Israel. Es verdad, tienes razón. Fue destruido en el año 70 por el hijo del emperador romano Vespasiano, por Tito. Él destruyó el templo, lo quemó, llevó los tesoros a Roma. Y nunca más en 2000 años el templo de Jerusalén ha vuelto a ser reconstruido. En el lugar donde antaño estuvo el templo, hoy en día hay no una, sino 2 mezquitas musulmanas. Una que habrán visto enorme con esa cúpula de oro que se llama la mezquita de Omar, donde debajo de esa cúpula hay una piedra que es más grande que todo esto, y los judíos dicen que ese es el centro, el ombligo de la tierra, desde el cual Dios creó el universo, y donde subió Abraham con Isaac para sacrificarlo sobre un altar. Y al lado hay otra mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es donde dicen los musulmanes que Adán y Eva oraban a Alá. El Corán está lleno de falsedades, de manipulaciones históricas y de mentiras. Y es una burda imitación de historias bíblicas. Pero en fin, ese sería otro tema para otro día. Pero mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dice que se presentará en los últimos tiempos un hombre, un personaje político, que se levantará del antiguo imperio romano, que la Biblia lo llama el anticristo, el cuerno pequeño, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es siempre el mismo. Es un líder político que recibirá un poderío militar impresionante, recibirá reconocimiento mundial por parte de muchas naciones. Y este hombre, junto con otro personaje llamado el falso profeta, cuya sede de gobierno religioso o espiritual está en Roma, la ciudad que gobernaba sobre todos los reinos de la tierra, este dúo de hombres perversos llamado el falso profeta y el anticristo, en los últimos tiempos harán barbaridades durante un periodo que el Antiguo Testamento lo llama el tiempo de angustia de Jacob, y el Nuevo Testamento lo llama la gran tribulación.
La pregunta que muchos se hacen es, ¿estaremos nosotros en ese periodo tenebroso y terrible de la historia? Hay tres opiniones que son las que más se han extendido en el campo evangélico. Unos dicen, no, nosotros no estaremos nunca en persecuciones. Jamás nos afectarán a nosotros, digamos, los problemas económicos, persecuciones, quema de iglesias. No, nosotros vamos a ser arrebatados, llevados antes de que comience todo eso. Hay otro sector que opinan que van a estar por lo menos en la primera parte, en los primeros 3 años y medio. Y hay otros, pero no tantos, que opinan que la iglesia va a estar en todo el periodo de la gran tribulación. La pregunta es, si hay 3 opiniones, ¿cuál es la verdadera? Porque no puede venir el Señor 3 veces, antes, durante y después, tendrá que venir en una ocasión. Les voy a dar un pequeño dato. No intento convencer a nadie de nada, no estoy aquí para eso. Pero sí me gusta hacerle a la gente pensar. Porque la enseñanza no tiene que entrar por presión, sino por convicción. Y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos hable, porque todos somos estudiantes de la Biblia, ¿sí? Durante siglos, durante muchísimo tiempo, estaba totalmente prohibido, mal visto que en una Biblia se incluyeran comentarios de hombres. Hoy en día saben lo que hay, ¿no? La Biblia de este, la Biblia del otro, la Biblia de fulanito, la Biblia de menganito, y ahí meten sus comentarios y sus opiniones, ¿verdad? Pero durante siglos eso no se podía hacer. La Biblia es la Biblia. Usted quiere un libro de comentarios, cómprelo aparte. Pero no le metan a la Biblia mapitas y datos y cronologías e información y opiniones personales del pastor no sé quién o del teólogo no sé cuánto. Eso no se podía hacer. La primera vez que eso se hizo en la historia, se hizo con la famosa Biblia de Scofield. Scofield fue un hombre muy reconocido teológicamente hablando. Y Scofield había oído que un sacerdote, que un cura, aproximadamente estamos ahora mismo como a 150, 170 años, desde ese comentario que hizo ese cura, dijo que la iglesia no pasaría por la tribulación, que la iglesia sería arrebatada antes de que comenzara ese periodo terrible de la historia. Y Scofield fue el primero en la historia que metió en la Biblia ese comentario de un cura. Durante casi 2000 años la iglesia nunca creyó eso. Estudien la teología de los hermanos en la Edad Media. ¿Qué creían nuestros hermanos en la Edad Media en Europa? ¿Qué creían nuestros hermanos hace 500, 600 años atrás? Nadie aceptaba esa opinión personal de este sacerdote. Pero fue Scofield, al meter en la Biblia el comentario de este hombre que decía que la iglesia no iba a pasar la gran tribulación, se popularizó, le agradó al pueblo cristiano porque lo decía Scofield. Y Scofield era un hombre reconocido. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, diga lo que diga el pastor? Escriba lo que escriba el pastor. Si no coincide 100% con la palabra de Dios, no digan amén, hermanos. Analicen a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente eso es 100% bíblico o es simplemente una opinión. Todos tenemos derecho a opinar, ¿sí o no? Yo puedo dar una opinión, usted puede dar una opinión, pero hermano, por encima de su opinión o de mi opinión está lo que dice el Señor en su palabra. Y durante 2000 años, la opinión, el concepto, la idea generalizada del cristianismo era que ser cristiano era sinónimo de ser perseguido. De hecho, el apóstol Pablo, saben perfectamente que él decía, nosotros nos hemos sentenciado a muerte. Hoy te agarrarán a ti, mañana al otro, mañana a mí. Pero tarde o temprano los cristianos sabían que para ellos era un honor y un privilegio morir y derramar su vida por la causa del evangelio. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primero, que el anticristo se va a manifestar después de que algo o alguien, mejor dicho, que lo detiene, se ha quitado de en medio. Pero respondiendo a la pregunta, ¿pasaremos o no pasaremos por la gran tribulación? Miren, hermanos, el libro del Apocalipsis, la ventaja que tenemos también con ese libro es que se escribió en orden. No está todo alterado, sino que hay un orden. Usted simplemente tiene que seguir el orden para saber qué va a ocurrir primero, qué va a ocurrir segundo, qué va a ocurrir tercero, y así sucesivamente. El libro del Apocalipsis relata 21 juicios terribles. Esos juicios los clasifican en grupos de 7. 3 grupos de 7, 7 por 3, 21.
7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. No existían los libros tal y como los tenemos hoy en día en nuestras manos. Existían pergaminos. Los primeros libros, o el primer libro que se imprimió fue la Biblia en el Renacimiento, en Europa, en la imprenta de Gutenberg. No había libros, eran pergaminos, eran rollos. Y para que se guardara un poco la privacidad de la escritura, pues se ponía un sello, se lacraba con vela, se derretía y se sellaba para que nadie pudiera leer el contenido del libro. Lo que el Señor le está diciendo a Juan, dice, mira, este es un rollo donde cuento la historia de los últimos tiempos. Y entonces dice que está con 7 sellos, 7 precintos, para que nadie lo pueda leer, nadie pueda saber lo que pone ahí. Y un anciano en visión le dice al apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es capaz aquí en todo este firmamento, en todo este universo, de abrir este libro? Y dice que Juan lloraba y lloraba, dice, porque no había nadie digno. No solamente de abrirlo y leerlo, ni siquiera de mirarlo. Pero por ahí se oye una voz que dice, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, la raíz de David, es digno de cogerlo en sus manos, desatar sus sellos y de leernos su contenido. Y entonces cuando usted abre el libro del Apocalipsis, después del mensaje a las 7 iglesias, otra vez el 7, ¿verdad? Se encuentra que cada vez que se desata, cada vez que se rompe el precinto de un sello, acontece algo en la tierra. Y entonces, si usted tiene que encajar esos juicios, que son 21, en 7 años de tribulación, vemos que en el Apocalipsis aparecen los 7 sellos en los primeros 3 años y medio, los 7 toques de trompeta en los primeros 3 años y medio, y las copas de la ira al final, en la segunda parte de los 3 años y medio de la tribulación. Entonces, para responder a la pregunta o a la inquietud, si es que la hubiera entre nosotros, de si la iglesia está o no va a estar en este periodo, Pablo nos da una revelación y un dato impresionante. Que cuántas veces cristianos lo habrán leído, pero no se habrán parado a pensar lo que Pablo está diciendo ahí. Recuerden que Pablo, hablando en tercera persona del singular, él dijo, conozco a un hombre que subió al tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios. Y oyó y vio cosas inefables que no le fue permitido declararla a nadie. Pablo tenía tanta información que ni siquiera el Señor le permitió plasmarla en sus epístolas. Pero nos dio un dato extraordinario y él emplea la palabra misterio. Y la palabra misterio, ¿saben lo que es? Secreto. Les voy a contar un secreto. A ustedes, hermanos, miembros de la iglesia de Corinto, y a todos los hermanos a lo largo de la historia, les voy a contar un secreto para que sepan bíblicamente, no por un sueño, por una visión o por una emoción pasajera, sino bíblicamente, sepan ustedes algo que les va a ayudar a estar preparados para ese tiempo final. Vengan conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 15. 1 Corintios. Capítulo 15, el capítulo que habla de la resurrección. En este precioso capítulo extraordinario, el apóstol Pablo nos da una información extraordinaria. Él habla acerca de la resurrección de los creyentes, cómo van a resucitar, qué tipo de cuerpo van a tener, sin ningún tipo de limitación de espacio ni de tiempo. Pero fíjense lo que nos dice, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Os voy a contar un secreto. Dice Pablo. Vamos a leerlo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él habla acerca de morir. Habrá una generación que será arrebatada en vida a la presencia del Señor. Por lo tanto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Claro, él está hablando creyendo que él iba a formar parte de esa generación, pero evidentemente no formó parte.
Y la pregunta es, ¿cuándo seremos transformados? Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar sus ojos? Así, milésimas de segundo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Léalo. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y entonces los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se producirá una metamorfosis, que es la palabra griega, de gusano a mariposa, ¿verdad? ¿Qué prefiere ser, gusano o una hermosa mariposa? Pues ahora el cuerpo que tienes, por mucho que presumas, es un gusano. Y algunos piensan que son un pavo real. Ni a gallina llegamos. Dice, será transformado, una metamorfosis de algo como lo que vemos a algo hermoso y espectacular, que no conoce limitaciones, que puede vivir una eternidad, que puede trasladarse simplemente pensando quiero estar allí, cuando lo piensas ya estás allí, exactamente igual que las características del primer hombre en el jardín del Edén, que no sudaba, un hombre que era capaz de meterse debajo del agua 5 horas y no se ahogaba, un hombre que era capaz de oír la voz de Dios, un hombre que veía un animal y veía la esencia del animal, lo veía por dentro, era una visión penetrante de la realidad de los seres vivos. Porque, como pequeño dato, nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas, pero Adán podía ver tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tus riñones, podía penetrar por todas tus entrañas y ver todo tu ser. Dios creó a los animales y los dejó sin nombre. No les puso nombre, le dijo a Adán, hazlo tú. Ponle tu nombre a los animales. Yo los hago, pero ponle tu nombre a los animales. Por eso yo cada día le pongo a un día un nombre. Hoy será día de victoria. Hoy será día de paz. Hoy será día de sabiduría. Hoy será día de gozo. Porque esa capacidad de nombrar las cosas, Dios se las delegó al hombre. Y por ejemplo pasó por allí un perrito y lo miró a Adán y dijo, un caniche, un pastor alemán, un bulldog. No, eso no. Ni siquiera dijo perro, sino que lo miró, se quedó observando y dijo, tú serás llamado Caleb. Y juntó la palabra col y la palabra lev y formó un término nuevo que lo llamó Caleb. Col, todo, lev, corazón. Y llamó al perrito todo corazón. Y llamó al león que comía paja y te podías acostar. Ese es el sueño de mi vida, dormir con un león. Me encantaría ahí abrazarlo, ahí la melena esa, es una gozada cuando veo esos hombres que entran a una jaula y abrazan a un león y se te encarama. Es algo, aunque el león apesta, dicho sea de paso, pero bueno. Y lo llamó Agei, el que mete miedo. Pero no metía miedo, pero él vio la esencia en el futuro. Y así, un estudio muy lindo del nombre de cada animal, ¿no? Pero no es el tema ahora, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Es como si yo dijera, esto tiene hidrógeno. Esto tiene hidrógeno. Esto tiene oxígeno. Pero yo no lo veo el oxígeno, pero Adán sí lo veía. Dice, esto tiene hidrógeno y oxígeno. Por eso cuando bebes agua, es un alivio. Tu cuerpo nota que ha entrado hidrógeno, que ha entrado oxígeno a tus venas. Y te alivia porque es una fórmula química que es lo que hace que ese elemento sea indispensable para la vida, ¿verdad? Y entonces lo que hace nuestro Dios es mostrarnos que algún día nuestros cuerpos se van a transformar de tal manera que aunque podamos reconocernos sin necesidad de preguntarnos cómo te llamas, porque Pedro vio a Moisés
Y Pedro vio a Elías y dijo, mira Moisés, mira Elías. Y habían desaparecido del planeta Tierra hacía siglos, pero ellos los reconocieron porque no habrá limitaciones de ningún tipo. Todas las enfermedades desaparecerán, los ciegos verán, los mudos hablarán. No sé en qué edad nos quedaremos, si uno murió con 80, si se queda con 80 o el de 20, no, ya eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que va a ser la perfección absoluta. ¿Y cuándo se producirá ese cambio? A la final trompeta. ¿Y cuántas trompetas menciona el libro del Apocalipsis? 7. ¿Y cuándo suena la séptima trompeta? Después de los 7 sellos. Y al final de la séptima trompeta ya han pasado 3 años y medio de lo que llamamos la gran tribulación. Y a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años se produce este acontecimiento glorioso de la resurrección de los muertos. Y vamos a la presencia del Señor, y es entonces cuando aquel inicuo terrible entra al lugar santísimo y lo profana y dice: a partir de hoy me van a adorar a mí. Y a partir de hoy este templo es un templo que se ha levantado para mí. Y el falso profeta y el anticristo engañan a las naciones y dice: y ahora, para tener un control mundial de la población, ahí en ese momento, no antes, vamos a meterles un chip, un aparatito dentro de su cuerpo para controlarles a donde quiera que vayan, como los animales. Y hacía que a grandes, pequeños, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, fueran marcados como los animales, y nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede cobrar su sueldo, nadie puede poner combustible en una gasolinera, nadie puede ir a un supermercado, nadie puede hacer nada si no pasas la mano y reconoce la máquina que llevas ese aparatito dentro de tu cuerpo, alimentado por una pequeña batería de litio que si te lo quieres quitar se abre y te envenena la sangre y te mueres al momento. Donde a través de satélites pueden controlar en cualquier momento el movimiento de toda la raza humana y decir: este está aquí, este está allá, este vino, este se quiere escapar, este es hombre, esta es mujer. Eso es lo que sucederá en los últimos tiempos. ¿Cómo podía saber Juan, un pescador de Galilea, hace 2000 años, esta alta tecnología? Porque el Espíritu Santo lo sabe todo y reveló lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Lo que dijo el Señor: velad y orad, velad y orad, para que aquel día y estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche. Porque dice la Biblia: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque los mismos padecimientos los están pasando vuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto es una realidad. He visto a iglesias enteras con su pastor al frente que se van al muro de los lamentos, al Col de la Maravilla, allí en Jerusalén, a orar y a reprender al diablo para que no venga la tribulación y para que no venga el anticristo. Y yo digo: pero estáis perdiendo el tiempo, porque lo que está escrito se cumplirá y no hay nada que el hombre pueda hacer para evitar que esto suceda. Habrá un control de la población mundial, habrá un control de la economía. Bueno, de hecho el dinero va a desaparecer. Lo digo, si lo tienen vayan gastándolo ya, Sí, cuando vino el euro, Europa, nombre de una diosa griega que tiene también su historia, inventaron una moneda que se llamaba el euro. Para los europeos era impensable que los alemanes no tuvieran su marco, o para los españoles su peseta, o para los italianos su lira, ¿verdad? Pero hoy en día usted puede ir desde Portugal por toda Europa y no hace falta cambiar aquí liras, aquí dólares, aquí... No. Todos tenemos la misma moneda. Hay un banco, un solo banco en Europa. Ellos son los únicos que tienen derecho a emitir la moneda en papel y en billete, ¿cómo es? En moneda, ¿verdad? Un banco central, órdenes centrales, lo que dice Bruselas, todo el mundo tiene que obedecerlo, ¿verdad? Y llegará un momento, por ejemplo en Suecia, ya el dinero no existe, ya no se usa. Es papel, no vale nada, tiene el valor que tú le des. Llegará un momento en el que habrá un control mundial de la economía. Así se evitará la evasión de impuestos, así se evitará el que usted tenga dinero en un paraíso fiscal, así que los que tengan los millones de dólares en paraíso fiscal ya lo pueden ir sacando.
invirtiendo, comprando algo, porque llegará el momento que te van a controlar hasta cuántas veces vas al baño, amigo. Así que el futuro va a ser muy interesante. Y lo único que nosotros podemos hacer es no darle lugar al miedo, ni a la incertidumbre, ni mucho menos, sino presentarnos cada día delante del Señor en oración, diciéndole al Señor: guárdame, líbrame y protégeme de este tiempo terrible que viene a la humanidad. ¿Piensan ustedes que lo de marzo del 2020 fue casualidad? Qué ingenuos son algunos, ¿no? Qué ingenuos. Fue un ensayo. Vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cerrando las iglesias, las empresas, estrangulando la economía de las naciones, impidiendo que la gente viaje de un país a otro. Vamos a bombardearles 24 horas al día con datos que nosotros le damos a ellos. Vamos a decirle a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, qué pueden comer, qué no pueden comer. Fue un ensayo. Fue un ensayo. Pero nosotros aprobamos, porque descubrimos que detrás de todo esto Dios estaba haciendo algo en su iglesia. La estaba preparando. Y nos sorprendió ver que sin diezmos, sin ofrendas, sin nada, el Señor cuidó a la iglesia. Hizo una limpieza a nivel mundial en las iglesias como nunca antes lo había hecho. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros, todos los cristianos de los 5 continentes bajo la tierra, teníamos que estar en nuestras casas sin poder asistir a nuestros cultos, a nuestras iglesias. Nunca jamás había pasado eso. Fue la primera vez desde que Israel salió de la esclavitud en Egipto que los hijos de Israel volvieron a celebrar Pesaj, la Pascua, dentro de sus casas sin poder salir por las calles. Fueron días extraordinarios que hay que saber leer e interpretar en el mundo espiritual qué fue lo que pasó. Por eso me da mucha tristeza cuando veo a cristianos que dicen: uy, qué bien, gloria a Dios, ya estamos volviendo otra vez a la normalidad. O a la subnormalidad, mejor dicho. Volver a la normalidad. ¿De qué normalidad me hablas? De volver otra vez a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No tener tiempo para leer la Biblia. No tener tiempo para orar. No tener tiempo para la familia. Sino hay que pagar el coche. Y hay que pagar la moto. Y hay que pagar el yate. Y hay que comprar una casa y otra casa. ¿Esa es la normalidad que ustedes llaman? Yo no la quiero. La normalidad es: danos el pan nuestro de cada día. La normalidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. La normalidad es depender de Dios como Noé tuvo que depender del Señor. Y como Israel tuvo que depender del Señor. Y allí había muerte. En aquella casa se moría la gente, y en esta casa saltábamos alegre alabando a Dios. Y en aquel lugar había tinieblas, y en esta casa había luz. Esa es la normalidad. Llegará el momento cuando tendremos que comenzar a clamar a Dios para ver los milagros que hace siglos que no se ven. Porque por mucha comida que tengas en tu casa guardada, por mucha agua que tengas en tu casa guardada, por muchas cosas que tengas ocultas detrás de la pared o debajo del suelo, por mucho que logres atesorar, nunca será suficiente. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él nos cuidará en medio de la tormenta y viviremos para Él dándole honra y gloria. Aleluya. Tenemos que vivir con esta seguridad y decirle a este mundo, a esta gente que nos conoce: nosotros dormimos en paz. El otro día nos pasó algo muy curioso, ¿verdad? Estábamos durmiendo en... ¿dónde era? En Las Vegas. Les voy a contar un misterio. Un secreto. Estábamos durmiendo y de repente oigo tum, 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 tum. Agarro a Elena, ¡fum!, la tumbo fuera de la cama, porque es un sonido que uno tiene aquí metido, ¿no? La tumbo de la cama y digo: tírate al suelo, no te muevas, no enciendas ninguna luz. Y entonces le digo: de un momento a otro tiene que venir la policía. Efectivamente, al rato vinieron 4 coches de policía y le dije: si viene la ambulancia, hubo heridos, hubo muertos, seguro, pero no vino la ambulancia. Abrí así la ventana, despacito, y había habido un tipo que quería robar un coche, y entonces salieron alguien de la casa y ahí hubo un tiroteo, y era igual que las películas.
igual. Y entonces le digo, mira, esto que parece algo como fuera de lo común, los últimos tiempos, dijo el Señor, van a ser como los días de Noé. Y uno dice, como los días de Noé, voy a ver qué dice la Biblia de los días de Noé. A ver cómo eran los días de Noé. Violencia, falta de principios, de moral, falta de respeto, la apostasía, el desorden, el caos absoluto. Hoy en día los hijos mandan sobre muchos padres. En mi época se decía, cuando los adultos hablan, los niños se callan. Eso era en el siglo, cuando Cristóbal Colón vino a América. Hoy en día el niño dice, no, no, mamá, no, no, papá, no, no, no es así. Y la madre dice, a ver, hijo, a ver, ¿qué tienes que decir? En mi época yo interrumpía a mi padre y me daba un cogotazo que la cabeza me hacía así. Bueno, no hacía ni falta. Porque yo estaba en una casa antes de ir a la... Yo era terrible de niño, era terrible, Yo, algún endemoniado tenía que estar por ahí. Terrible. Y me decían, pórtate bien que vamos de visita. Si te ponen algo delante, no lo cojas. No digas que tienes hambre. No me rompas nada. Y yo decía, sí, papá. Llegaba a la casa y ya me empezaba yo a alterar y mi padre me hacía así. Solamente una mirada te transmitía un mensaje telepático que te decía todo esto, o te portas bien o cuando llegues a la casa te voy a dar una que te vas a enterar. Todo eso era así, con una mirada. Hoy en día ni tirándole piedras se entera el niño. Nada, nada, está en otra onda, en otra frecuencia. Eso dice la Biblia, donde lo malo hoy en día es bueno. Y lo bueno de hoy, antiguamente era malo, pecado y hasta un delito. Donde lo dulce es salado, lo salado es dulce. Donde ya no hay moral, no hay principios. Donde el muchacho está en su aula de la clase, de la escuela, hablando por el teléfono. No puede decirle nada al maestro, por lo menos en Europa. Porque los derechos, son los derechos. Los derechos y las obligaciones, ¿dónde están? Todos son derechos, todo el mundo tiene derechos. Pero la Biblia también, es verdad, habla de derechos, pero también habla de principios, de respeto al mayor. La Biblia dice que cuando un señor con canas, por cierto, yo ya tengo algunas para que lo sepan, aunque son evidentes, ¿no? Dice que cuando viene una persona con canas a saludarte, usted se tiene que poner de pie. Eso lo dice la Biblia. Nunca saludarás al anciano de Israel canoso sentado. Es un respeto, ¿verdad? Un buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Todo eso se está desapareciendo. Violencia, agresividad por todas partes, ¿verdad? Asesinatos, crímenes, violaciones todos los días, como los días de Noé. Exactamente igual. Una promiscuidad sexual sin límite. Sin límite. Todo vale. Una niña con 12, 13, 14 años sabe más que una mujer de 40 hace años. Y te puede dar lecciones de cómo y cuándo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso dice la Biblia que va a pasar en los últimos tiempos, donde faltará el amor, faltará el respeto. Hoy en día la profesión de más depresión en España, ¿saben cuál es? Los maestros de las escuelas están deprimidos, han perdido la autoridad. En mi época, cuando el profesor me castigaba y llegaba a mi casa y me decía, papá, el profesor me castigó y me decía, algo malo habrás hecho. Y encima me daba él también. Hoy en día, papá, el profesor me castigó y el padre va, le pega al profesor, lo denuncia, lo manda a la policía, lo manda al juzgado, lo mandan al Alcatraz 30 años. Increíble, es una locura de vida. Es que exactamente igual que los días de Noé. Por eso qué difícil es ser padre hoy en día. Porque encima, si dices alguna cosa, el tipo va y te denuncia. Todo el derecho a los menores, ninguno a los padres. Eso es normal hoy en día. Y es lo que dijo el Señor. Anarquía, falta de respeto, falta de moral. Las iglesias solamente tienen de iglesia el nombre, pero muchas iglesias son peor que las del mundo. Adulterio, fornicaciones, gente enganchada a la pornografía, celos, envidia, divisiones, peleas, quítate tú para ponerme yo. Y a eso llaman iglesia. Eso hace muchos años que dejó de ser iglesia. Pastores que se han aprovechado de la gente en vez de servir a la gente.
por ganancias deshonestas, son capaces de inventarse cosas que ni existen hoy en día con tal de sacarle la plata a la gente de los bolsillos. Y hoy en día es normal que el pastor viva como un marajá, como el rey de Arabia Saudita, y el pueblo siempre dando y dando y dando, y nunca llegan a conformar a esa persona. Como en Italia, aquel pastor que dice: hermanos, hoy tengo una revelación del Espíritu. A mí me dice eso y te lo prometo, me tengo que contener, porque digo, revelación te voy a dar yo, que te voy a sacar allá afuera, te voy a dar una que te vas a enterar. Se tumbó en el púlpito, dijo: hoy el Espíritu dice, cúbrame con billetes, cúbrame con dinero. Sinvergüenza, es un hombre para meterlo en Alcatraz 200 años, hombre, pero solo, a pan y agua. Y la gente va. Yo le dije a la hermana: usted me lo está contando, ¿y usted qué hizo? Dice: no, yo fui. Le digo: entonces tú peor que él. Usted es copartícipe de su desorden. Todo eso lo hemos denunciado en estos últimos 2 años para que la gente se despierte y se dé cuenta de que estas señales no son casualidad, sino son las señales de los últimos tiempos. Y es tiempo de que volvamos otra vez a tener la Biblia como la base y el fundamento de nuestros países, de nuestras ciudades, en las escuelas, en las casas, y que por lo menos en la iglesia, ya que no la quieren en la calle, que por lo menos en la iglesia se predique el Evangelio, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si no quieren a Dios en la escuela, aquí lo queremos. Si no quieren a Dios en las universidades, aquí lo queremos. Y si no quieren darle honra y gloria al Señor, sino echarle la culpa a Él de las desgracias y de las muertes, nosotros aquí le daremos a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es digno de recibirla. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Y Él viene pronto, mis hermanos. Él viene pronto. Prepárense. ¿Quieres seguir llevando tu vida de jefe? Adelante. Usted tiene toda la libertad de hacerlo, pero nunca podrás decir: yo no sabía que Cristo iba a venir otra vez. Nunca podrás pararte delante del trono de Dios y decir: yo no sabía lo que tenía que hacer para recibir al Señor en mi corazón y en mi alma. Yo he cruzado el charco, como solemos decir. Hemos hecho miles y miles de kilómetros. Y hemos estado horas y horas de pie atendiendo a la gente, para que tú hoy sepas que el Señor Jesucristo viene pronto, pero que antes de que venga, lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar, es abrir tu corazón pidiéndole perdón a Dios por tus adulterios, por tus mentiras y por todas las cosas que has hecho que ni tu mujer las sabe, ni tu marido, ni nadie en esta vida sabe todas las barbaridades que has cometido, pero Dios las sabe perfectamente. Y Él no viene para reprocharte nada, Él viene para salvarte, para limpiarte, cambiarte y perdonarte. Pero si hoy el Señor te está hablando y cierras tu corazón, nunca tendrás la excusa de decir: yo no sabía nada. Yo te he estado predicando más de 1 hora la palabra de Dios en esta mañana. Te he citado textos bíblicos, te he puesto ejemplos, has aplaudido, has reído, has hecho todo lo que has querido, pero ahora es el momento más importante de esta reunión. Es el momento en el que te pregunto: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Ah, muy interesante, muy bonito, que tomé anotaciones, qué interesante, qué bien lo que di. No, a mí no me interesa eso. Tú no puedes salir por esa puerta en este día sin haber tomado la decisión de seguir a Jesús. Si el Señor Jesucristo en este momento apareciera visiblemente por este salón de este hotel y subiera a esta plataforma y te mira la cara y te dice: ¿quieres que sea tu Señor y Salvador o me vas a crucificar otra vez? ¿Quieres que entre en tu vida, en tu corazón y en tu familia? ¿O tu arrogancia y tu soberbia es tan inmensa que te impide ver mi amor y mis heridas y mi costado abierto por amor a ti? Cierra tus ojos en este momento, mi querido hermano y amigo. A la inmensa mayoría de ustedes yo no los había visto en mi vida. No sé si nos volveremos a ver otra vez en esta tierra, no lo sé. Pero hoy es el día aceptable, es la oportunidad que Dios te está dando. Valórala para conocerle. Yo me rindo a Él, para servirle, para adorarle. Señor, yo te pido que en esta tarde, en esta mañana,